revisamos la clase anterior y muy detalladamente. Señorita Melissa Ceballos, nosotros habíamos con esta concepción previa abordado y nos hemos introducido ya en nuestra normativa ambiental secundaria y habíamos indicado que teníamos unos problemas. ¿Qué problemas teníamos antes de solucionar este problema a través de una nueva codificación ambiental? Algunos problemas que teníamos es que como tal no se sabía qué normativa se podía utilizar. Aparte de que no, como tal, no existía una norma orgánica que tiene generalmente más peso en el momento que exista una contradicción de normas. Ya, bueno, completando la idea que no está mala la exposición, habíamos hecho mención y énfasis de la existencia de un aislamiento normativo, una falta de coordinación y una falta de aplicación constitucional, que básicamente nosotros teníamos una suerte de leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales que a pesar de que la Constitución había sido emitida en el 2008, no habían sido actualizados a dicha Carta Magna, de tal manera que yo tenía una ley de gestión ambiental, una ley que prevenía y controlaba la contaminación, entre otras, que tenía su fundamento en una Constitución que ya no estaba vigente. Esto es la Constitución de 1998, ¿sí? Y esto representaba un problema muy complejo y que, como ustedes pudieron apreciar, pasamos desde el 2008 hasta el 2018 con esa dificultad. Sin embargo, como indicamos, el Código Orgánico del Ambiente constituyó esa solución, ese esfuerzo legislativo a efectos de lograr esa norma especializada y sobre todo a efectos de consolidar una suerte de conglomeración de la norma ambiental en un cuerpo ya especializado para el efecto, ¿sí? Con esta breve referencia a nuestra clase anterior y con esta evaluación y participación en clase que hemos venido realizando, vamos a avanzar con nuestro tema, es decir, conceptualizar y entender cómo está estructurado nuestro Código Orgánico del Ambiente. ¿Qué es importante respecto al tema que vamos a analizar el día de hoy? Insisto, no me interesa que ustedes se aprendan de memoria artículos, no me interesa que sepan de memoria títulos, libros de un cuerpo normativo que está ahí. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a tener la posibilidad de acudir a dicha codificación para encontrar solución a un problema específico. Pero sí me interesa, de forma muy clave en nuestra materia, es que ustedes tengan un conocimiento, un panorama de cómo está estructurada dicha dice que vamos a recuperar, sí. Están hablando de eso en este sentido, o sea que vamos a recuperar otro día porque también está ocupado. Ir analizando y que ustedes puedan ir anotando cuáles son esos libros de los cuales está compuesto nuestro Código Orgánico del Ambiente y cómo nosotros lo vamos a ir abordando. Tenemos, en otras palabras, 7 libros que lo incorporan y en esta pasada integral nosotros saber a dónde acudir a buscar una solución específica. El primer libro hace referencia a los aspectos preliminares del Código Orgánico del Ambiente y adicionalmente hace referencia al régimen institucional, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero hacer mención o hacer hincapié en la explicación? Es que la primera parte del Código Orgánico del Ambiente nos va a permitir comprender cómo se aborda el tema ambiental. Ya te llamo más para allá. Vamos a entender aquí principios, se van a insistir nuevamente en volverlos más prácticos al día a día desde el movimiento ambiental, cómo se va aplicando esos principios que nosotros lo abordamos desde esa perspectiva internacional, cómo incluso el día de hoy recordamos los principios ya abordados desde la perspectiva constitucional y aquí en el Código Orgánico del Ambiente vamos a ver nuevamente los principios, la
insistencia que se hace sobre los mismos a efectos de comprender precisamente la relevancia ya a nivel legal. Es importante mencionar que en esta primera parte del Código Orgánico del Ambiente vamos a ubicar cuál es el objeto de dicha regulación, vamos a entender sus finalidades, es decir, para qué mismo se estableció dicha regulación, y sobre todo, lo más relevante es ese régimen institucional. ¿A qué me refiero con esto? Es a comprender cómo este código ha creado un sistema nacional de gestión ambiental que tiene una categoría de ser descentralizado, y cómo va dándoles determinados roles tanto al Estado central como... Bueno, chicos, retomando lo que estábamos revisando, les había indicado que este primer libro se refiere precisamente al tema de aspectos preliminares, y también se refiere a cuestiones relacionadas al régimen institucional, ¿sí? En este sentido, les había estado indicando la parte del régimen institucional, en donde vamos nosotros a poder apreciar ese sistema nacional descentralizado que va a determinar con claridad cuáles son las atribuciones que está teniendo el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados en materia ambiental, ¿sí? Es relevante el libro 1 de elementos preliminares porque, en otras palabras, nos va a permitir conocer las concepciones, principios y elementos esenciales y básicos que van a estar girando en toda la estructura normativa que se está generando o se ha estructurado a efectos de normas regular y controlar el tema ambiental. En segundo lugar, nosotros tenemos el libro conocido como Patrimonio Natural. Este libro tiene que ver precisamente con todo ese análisis y desarrollo que nosotros lo estudiamos en la Constitución de la República en el ciclo anterior, cuando precisamente dimos la concepción de qué es un patrimonio natural como ese conjunto de bienes físicos, geológicos e incluso recursos naturales no renovables que tienen un interés para el Estado. Intereses como qué, ambiental, paisajístico e incluso de tipo ambiental y económico. En este libro nosotros vamos a poder entender cómo el legislador ha desarrollado su regulación, cómo está desarrollado la protección que se da a los mismos, y obviamente a través de dicho libro también se viabiliza la posibilidad del aprovechamiento de los elementos que forman parte de este patrimonio natural. Luego de eso, pasando dentro de esta revisión que estamos realizando en este momento, tenemos el libro tercero, que nos habla sobre calidad ambiental. Esta parte es muy relevante y nosotros vamos a poder en este libro encontrar toda la regulación que tiene que ver incluso con las actividades productivas que se pueden llegar a desarrollar y van a determinar en determinados momentos cuando existe una actividad que requiere una baja, mediana o alta regulación en materia ambiental en función de su propio impacto, ¿sí? Tal vez dediquemos un tiempo especial al conocimiento, análisis del contenido de este libro, con la finalidad de que ustedes puedan tener esos insumos que van a ser sustanciales para que puedan en un determinado momento patrocinar trámites, procesos administrativos que tienen que ver con esta materia. El libro cuarto hace referencia al cambio climático. Nosotros habíamos estudiado al momento de abordar ese elemento del ambiente conocido como biosfera, y habíamos revisado a nivel constitucional cómo el Estado está cuidando y tiene una especial atención en cuidar eso que nosotros lo concebimos como esa esfera en donde se desarrolla la vida, y dentro de eso habían disposiciones específicas de preocupación del constituyente para tener respuesta, mitigación y reacción al cambio climático.
Esto se encuentra traducido en una regulación específica que, imagínense ustedes, tenemos un libro completo, el libro cuarto del Código Orgánico del Ambiente, que nos dice precisamente cómo se está regulando esta preocupación, que no solo es local, es una preocupación de tipo mundial. Tanto así, y esto simplemente en paréntesis, ¿no? Les había comentado en la clase anterior que teníamos esa última opinión consultiva, la 32-2025, en donde nosotros vemos cómo esta preocupación sobre el cambio climático, ese riesgo al cual estamos siendo sometidos la humanidad, está provocando que, en este caso a nivel de la justicia y sobre todo de ese órgano asesor consultivo, que es la Corte Interamericana de Derechos, se haya previsto un nuevo derecho ambiental, que es el derecho al ambiente sano, que tiene mucho que ver, y más que ambiente sano, es al clima sano, por la preocupación que se tiene respecto al cambio climático. Esto sin perjuicio de que en esta misma opinión consultiva se ha hecho mención a lo que es derechos de la naturaleza, que deben ser considerados, aplicados, regulados y garantizados por todos los estados que tienen suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también dentro de los libros un libro especializado que les había comentado por esa concepción de megadiversidad, que si bien refiere a todo el territorio ecuatoriano, la zona marino-costera tiene especial atención en esto. Entonces también a efectos de regular esas actividades de uso, conservación, incluso restauración de la zona marino-costera, tenemos un libro específico que está encargándose de este tema. Continuando con esto, vamos al libro sexto, que tiene relación con el tema de incentivos de tipo ambiental. Ustedes me van a preguntar, ¿qué tipo de incentivos? Estos incentivos hacen referencia a una suerte de regulación que motiva a las personas naturales y jurídicas a tratar de adecuar en la mayor medida de lo posible sus acciones, sus proyectos, sus negocios, sus actividades en pro de que el medio ambiente, la naturaleza, sean cuidados, sean conservados y obviamente podamos buscar el mejor equilibrio entre esa concepción de naturaleza, sujeto y objeto de derechos. En este sentido, en este libro sexto, nosotros también como abogados vamos a tener una oportunidad inmejorable de poder, con el conocimiento de estas regulaciones, asesorar en diferentes instancias en donde ustedes puedan participar, público o privado, respecto de cómo nos podemos acoger a dichos incentivos, ¿sí? Entonces, incentivos que pueden verse relacionados incluso a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, entre otros mecanismos que pueden estar incorporándose dentro de estos incentivos que van a generar beneficios, en este caso y en el ejemplo concreto, beneficios de tipo empresarial. Tenemos finalmente el libro séptimo. Este libro tiene que ver con asuntos que regulan la reparación integral de los daños ambientales, que va a involucrar no solo el tema de esta reparación integral, sino también el ámbito de lo que es el régimen sancionador. En materia ambiental es muy importante este libro porque, en otras palabras, aquí está el trabajo de nosotros como abogados, sea como personas o asesores jurídicos que estamos de parte de quien está denunciando, accionando una suerte de infracción ambiental, o incluso en relación de quién es el objeto de dicha denuncia, de dicha acción. Esto sin perjuicio de que podamos estar asesorando y siendo parte del equipo
que forma, o más bien está revestido de la competencia sancionadora. Es decir, el rol jurídico en este libro es sumamente relevante a efectos de que se pueda generar los procesos pertinentes y se garantice, como ustedes evidentemente lo conocen, el debido proceso. Aquí, como les había indicado la clase anterior, es importantísimo que nosotros tomemos en referencia el contenido del Código Orgánico Administrativo. ¿Por qué es relevante tomar en cuenta este código? Porque si bien dentro de este libro que nosotros estamos haciendo la explicación, vamos a entender cómo está estructurado todas esas infracciones, es decir, hay una suerte de tipificación de esas infracciones administrativas con sus correspondientes sanciones, e incluso esta norma prevé una suerte de procedimiento al cual debe sujetarse las infracciones ambientales. Yo me atrevería a decir y a resaltar el hecho de que el Código Orgánico del Ambiente prevé un procedimiento especial. Sin embargo, no podemos desconocer, y eso también vuelvo a subrayar, que siempre vamos a tener que remitirnos al Código Orgánico del Ambiente a efectos de complementar y garantizar los parámetros del debido procedimiento administrativo, ¿sí? Tanto en ejercicio de un derecho de petición cuanto corresponde a un proceso sancionador. Puede ser un procedimiento coactivo, entre otros, ¿sí? Esto vale resaltarlo para que ustedes tengan ese conocimiento global y de pronto, en un caso concreto, sepan que las respuestas administrativas a problemas ambientales van a estar lidiando entre estos dos cuerpos normativos sin perjuicio de que pueda incluso incorporarse alguna otra norma específica que pueda relacionarse al tema en concreto. En este sentido, culminando esta parte de la explicación, quiero que ustedes puedan tener esa visión completa de lo que maneja el Código Orgánico del Ambiente y sobre todo entendiendo ese rol orgánico que lo revisamos la clase anterior, es decir, ser una norma de una categoría legal alta que está sobre cualquier otra norma ordinaria, y siempre vamos a tener que acudir a este cuerpo normativo y secundariamente a normas que complementen dichos parámetros con la finalidad de que dicha institucionalidad, dicha estructura jurídica sea cumplida y no vernos de pronto envueltos en lo que estamos tratando de evitar siempre en cualquier accionar que podemos desenvolver. Esto es evitar un proceso sancionador, ¿sí? Entonces, en esta parte quiero dejar bien en claro este contexto global. Nosotros debemos ir haciendo énfasis en temas muy puntuales y de importancia para ustedes, para que, insisto, tengan las bases para poder abordar las diferentes problemáticas ambientales que podemos encontrar. Antes de pasar a este tema, ¿de pronto tienen alguna duda? No. Doctor, yo tengo una pregunta. Perfecto. Por supuesto. Dentro de lo que es el libro 3 de calidad ambiental, ¿establece lo que son límites permisibles o solo parámetros así? Para los límites tendríamos que remitirnos al TUR. ¿O cómo sería aquí? Verán, aquí nosotros tenemos que aplicar por regla general los límites que están establecidos en el libro que acabamos de mencionar. Sin embargo, les soy bastante franco, el tema de la aplicación de esos detalles de tipo técnico en la práctica están sujetándose a este tipo de regulación, que incluso es el TUSMA que ustedes me están haciendo mención, que bajo criterio de algunos técnicos esos parámetros técnicos ya fueron derogados y que por lo tanto nosotros deberíamos someternos a la normativa actualizada. Hay técnicos que yo he visto que están aplicando esos parámetros, indicando que básicamente el Código Orgánico del Ambiente, si bien ha determinado cierta regulación, los técnicos requieren un tema un poco más detallado y que sí lo tenía el anterior TUSMA. Ahora, hay temas que incluso como un reglamento,
este que es el RAM, el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, por ejemplo, que también determina ciertos parámetros relacionados a la calidad ambiental y que son aplicados en contextos específicos. De hecho, jurídicamente nosotros cuando hemos tenido casos concretos relacionados también a efectos de destrabar procesos de licenciamiento, destrabar problemas incluso sancionatorios, nos toca buscar un sustento de argumentación jurídica para solucionar este problema. Pero siendo concreto en la respuesta, sería importantísimo más bien tratar de abordar estos problemas específicos desde el Código Orgánico del Ambiente, es decir, desde el libro tercero en la pregunta concreta, y solo complementariamente tratar de generar un sustento bajo estos parámetros que comenta la compañera, que no estén en oposición al Código Orgánico del Ambiente, ¿sí? ¿De pronto alguna otra duda? Doctor, solo una pregunta. Cuando nos referimos a normativa secundaria, hacemos alusión al CODA, ¿verdad? Porque la primaria sería la Constitución. ¿O me corrige? Por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo que aquí es relevante y creo que desde mi experiencia práctica, yo me atrevería a decir que nosotros como abogados siempre debemos buscar el argumento constitucional a efectos de sustentar un caso o un problema jurídico específico. Por eso es que yo me siento a veces demasiado reiterativo, insistente, en que cuando abordo un tema siempre les toco el tema constitucional, porque eso da la solidez al caso. Sin embargo, a pesar de que ahí va a estar la fortaleza de un argumento, nosotros no podemos discutir o negar la fortaleza que también viene a generarse en el momento que abordamos la normativa secundaria. Y por normativa secundaria me refiero al Código Orgánico del Ambiente y obviamente también al Código Orgánico Administrativo, porque es ahí en donde esos preceptos constitucionales están ya regulados de manera específica, ¿sí? Entonces, sin perjuicio de la importancia de la normativa entendida en Carta Magna, siempre voy a tener que ir desenvolviendo incluso a un nivel de acuerdo ministerial, que me atrevería a decir que dentro de la pirámide kelseniana, yéndonos a esa concepción un poco más tradicional, es la última norma que exige su aplicación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener siempre esta visión amplia de toda la normativa que le es aplicable a un caso concreto, ¿sí? ¿Quedó claro ahí de pronto el tema o hay alguna duda más? Todo claro, doctor. ¿Sí? Por eso, insisto, y para cerrar el tema, estamos abordando el tema del Código Orgánico del Ambiente con la finalidad de poder conocer la regulación ya específica que el legislador ha realizado respecto a elementos constitucionales que ya han sido definidos por el constituyente, ¿sí? Por eso es relevante esta normativa secundaria, que básicamente nos va a permitir hacer ejercicio práctico de esas instituciones, conceptos constitucionales que ya lo habíamos revisado. Bueno, absueltas de estas preguntas, creo que podemos avanzar con el siguiente elemento que quiero dejar sentado con ustedes, que es una suerte de crítica que debemos dejar sentado respecto de lo que ha representado el Código Orgánico del Ambiente. Ustedes me van a decir, oiga, pero ¿cómo así voy a criticar algo que no conozco? Y sería lógica esa afirmación. Sin embargo, creo que para poder hacer este ejercicio es importante referirnos a ciertos doctrinarios, a autores que han estudiado precisamente ya el Código Orgánico del Ambiente y que dicen, oye, en mi experticia en la materia veo que este código ha tenido problemas y quiero estudiar el Código Orgánico del Ambiente junto a ustedes, considerando ya estas críticas previas que estudiosos en la materia lo han realizado, y de esa manera en determinado momento junto a ustedes podemos encontrar nuevas
incluso actualizadas críticas que pueden ser objeto de mejora en materia ambiental. La primera crítica que se plantea a este código está en concepción de, incluso fue un ex profesor de nuestra facultad, el doctor Andrés Martínez Moscoso. Él sostiene que las críticas más fuertes que se le hacen al Código Orgánico del Ambiente es que, en un primer lugar, evidencia una suerte de centralismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en otras palabras, el Código Orgánico del Ambiente ha fortalecido y ha institucionalizado una autoridad ambiental que, en otras palabras, está centralizada en la función ejecutiva y que le ha revestido de una suerte de ser ente rector en materia ambiental. Si bien esto es importante porque evidentemente es el Ejecutivo, es nuestro presidente de la República en quien dirige la administración pública, por ser precisamente el que ejerce la parte ejecutiva del gobierno. Sin embargo, este problema de generar un exceso de centralismo, de generar como una suerte de institucionalidad demasiado ubicada en el Estado central, limita, dificulta, retrasa la gestión administrativa que podemos llegar a desplegar a nivel nacional. Por tal motivo, incluso yendo al ejemplo práctico que nosotros estábamos planteando con el proyecto Loma Larga, vemos que al final los problemas están siendo asumidos y resueltos en la autoridad central, es decir, en el Ministerio del Ambiente en Quito, a través de su ministra, y que ahora incluso llegó a fusionarse, es decir, el día de hoy ya ni siquiera hablamos de un ente especializado en materia ambiental. El día de hoy lo que tenemos es un Ministerio del Ambiente y Energía, es decir, una misma autoridad encargada de regular los sectores estratégicos y a la vez la autoridad que es encargada de la rectoría, control, prevención y sanción en materia ambiental. Resulta un poco complejo, pero lo que nos está pasando el día de hoy refleja esta crítica. Un exceso de centralismo, un exceso de que todo está en Quito, tanto es así que si yo voy, les había indicado en alguna otra clase, a buscar una solución a un problema administrativo de tipo ambiental, una coordinación zonal ubicada en la ciudad de Cuenca, me terminan diciendo, ¿sabe qué? Eso está en manos de una X autoridad ubicada en la ciudad de Quito. ¿Sí? Esto nosotros lo vamos a palpar a través del estudio que vamos a realizar al Código Orgánico del Ambiente. Otra crítica fuerte que se realiza a este código es la falta de desarrollo del contenido de los derechos de la naturaleza. Nosotros habíamos indicado que los derechos de la naturaleza son aquellos que ha establecido nuestra Constitución. Esto, artículo 11, párrafo 2. Al igual que nuestra Constitución ha regulado, si no estoy equivocado, artículo 14, derecho al ambiente sano, al igual que en el artículo 66, en uno de sus literales, si no estoy equivocado, el 27, habla del derecho al ambiente sano también. Cuando nosotros queremos comprender el contenido de dicho derecho, si yo voy al Código Orgánico del Ambiente, lo reviso, puedo entender a qué ha hecho mención el legislador y el constituyente para comprender el derecho al ambiente sano. ¿Por qué? Porque en este código se ha desarrollado su contenido. Sin embargo, cuando voy a revisar qué pasa en cambio con los derechos de la naturaleza, la situación no es similar. Resulta que si yo voy a entender en el Código Orgánico del Ambiente los derechos de la naturaleza, simplemente me hace mención y referencia al mismo concepto y definición que lo ha establecido el constituyente, sin darle todo el alcance y el sentido práctico que era indispensable hacerlo a través de este código.
Esto es una crítica sumamente fuerte y que evidencia todos los problemas que ha buscado la misma Corte Constitucional solucionarlo a través del desarrollo jurisprudencial, como nosotros lo pudimos apreciar en Ambiental 1 al momento que fuimos revisando las sentencias, los precedentes, la jurisprudencia en materia de derechos de la naturaleza. ¿Sí? Lo que sí podemos decir desde la parte positiva, una crítica constructiva a favor de este código, es que este sí representa una suerte de acierto legislativo para especializar la norma ambiental. Es decir, nosotros ahora sí, después de esos 10 años de vida de nuestra Carta Magna, por fin logramos llevar a la práctica y a su efectiva requerimiento de aplicación de una normativa que sí está cumpliendo y sobre todo hace el esfuerzo de la aplicación de normas, principios y valores de tipo constitucional. ¿Sí? Esto va de la mano con el hecho de que se consideran elementos ya relevantes, como es ese enfoque biocéntrico, y que nosotros vamos a tener aquí al summa causae como ese mecanismo a través del cual se concibe la nueva forma en la que se está desarrollando el Ecuador. ¿Sí? Entonces, a efectos de dejar centrado el tema de la crítica, podemos abordarlo desde estas perspectivas. Esto, les insisto, sin perjuicio de que posteriormente junto a ustedes podamos ir estableciendo nuevas críticas, nuevas opciones de mejora que pueden ser relevantes en materia ambiental. ¿Hasta aquí alguna duda? Doctor, tengo justo una duda sobre la segunda crítica. O sea, la segunda crítica se refiere a que existe una falta del desarrollo del contenido de los derechos de la naturaleza en la parte práctica. Esa parte fue la que me perdí un poquito. Sí, correcto. Había puesto el comparativo que en el caso del derecho al ambiente sano, si yo reviso el Código Orgánico del Ambiente, me detalla su contenido. Me dice, ejemplo, el derecho al ambiente sano implica 1, 2, 3, 4, 5, 8 acciones, 8 elementos que deben ser cumplidos, que deben ser garantizados. Tanto así que si yo quiero comprender el alcance de la vulneración de dicho derecho, está esta ley, el Código Orgánico del Ambiente, quien le dotó del contenido. No pasa lo mismo con los derechos de la naturaleza, que el legislador en este caso, entiendo yo de pronto con una limitación hasta conceptual de cómo se entiende y se va a desarrollar y concebir los derechos de la naturaleza, se limitó, en otras palabras, a copiar los contenidos del artículo 71, 72 de la Constitución de la República, y no hubo desarrollo que permita a todas las autoridades, particularmente las administrativas, entender el alcance de dichos derechos. ¿Sí? No sé si quedó más claro hoy o no. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, una pregunta. ¿Todas estas tres críticas, tanto las dos negativas como la positiva, son de Andrés Martínez Moscoso? Sí, es enfocado, sería desleal o no sería real que decir que de pronto son mías, ¿no? Esto está en un análisis crítico que hace Andrés Martínez Moscoso sobre su estudio al CODA. ¿Sí? Perfecto. Para que no se nos corte nuevamente la clase, chicos, al mismo enlace. Este rato voy a terminar sesión y voy a abrirla de nuevo, sí, porque está por cerrarse inmediatamente.
amplio de cómo está compuesto nuestro Código Orgánico del Ambiente, vamos a hacer nuestra introducción para ver qué mismo pasa en ese libro primero. Cuáles son los elementos más relevantes que debemos comprender de dicho libro a efectos de que el análisis crítico del Código Orgánico del Ambiente pueda ser bien sentados sobre estas bases, ¿sí? Entonces vamos a ir sobre esta parte que son aspectos preliminares. Sobre esto, yo creo que la primera parte que debemos hacer énfasis, como puede pasar en cualquier área o materia jurídica, es tratar de entender qué mismo está siendo el objeto de este Código Orgánico del Ambiente, ¿sí? En este sentido, nosotros nos vamos a centrar en dos ideas sustanciales, ¿sí? La primera idea que, perdón, aquí hay un error de digitación, no es objetivo, es objeto. Ahí sí está bien, creo. Perfecto. En este objeto nosotros nos vamos a centrar como primer parámetro a analizar es que el Código Orgánico del Ambiente tiene una finalidad de protección. ¿Protección de qué, me van a decir ustedes? Nos vamos a centrar en dos derechos sustanciales, que es el derecho al ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Ustedes me van a preguntar, pero ¿no habrá pues más derechos ambientales? Por supuesto que sí. Ejemplo, el derecho humano al agua. ¿Por qué de pronto el Código Orgánico del Ambiente no hace una protección directa a este derecho humano al agua? Señorita María José Pacheco, ¿por qué usted cree que no esté en el Código Orgánico del Ambiente de forma directa protegido el derecho humano al agua? Esto no quiere decir que indirectamente sea protegido, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, yo considero que el agua, al ser, bueno, tan importante para el ser humano, se encuentra regulado ya de acuerdo a las competencias que le rigen, y como es un código orgánico del ambiente, específicamente si nosotros decimos que nos vamos a beneficiar del agua, se considera más como un derecho humano, entonces, y se encuentra regulado de otra manera. ¿Y cuál sería esa regulación de otra manera? Yo creería que principalmente, básicamente con la Constitución, pero no estaría segura si tal vez también los GATS se encontrarían regulando esto, como por ejemplo aquí en el municipio. Ya, me parece interesante porque a través de este entendimiento, señorita Pacheco, vamos a recordar ese enfoque constitucional que le dimos al derecho al agua. Recuerden ustedes que lo estudiamos en función de algunos artículos de tipo constitucional. Se me viene a la mente el 411, en donde nosotros habíamos dicho que el agua tiene una naturaleza bastante compleja, es un elemento del ambiente, habíamos dicho que es servicio público, habíamos indicado que es un sector estratégico, habíamos hecho mención a que es un derecho humano, entre otras categorías que le dimos. Pero la parte relevante, y voy a tomar sus palabras, señorita Pacheco, es que nosotros tenemos una ley específica. ¿Qué ley específica tenemos que está regulando el agua? ¿Alguien se acuerda, señorita Revelo? No recuerdo, doctor. Pero bueno, si no se acuerda, vamos a hacer el esfuerzo por recordar. Nosotros habíamos dicho que tenemos una ley orgánica de recursos hídricos y su reglamento, que en otras palabras regula de manera especializada al agua en su institucionalidad, en su naturaleza, en su composición compleja. Es esa la razón por la que nosotros, cuando estudiamos el Código Orgánico del Ambiente, no observamos desde su objeto que la protección esté de manera directa enfocada en el agua. Sí, ojo con ese tema. Sin perjuicio de ello, esto no quiere decir que el Código Orgánico del Ambiente de forma indirecta y complementaria pueda proteger este componente porque forma parte del ambiente, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que todo lo que es régimen sancionador, infracciones, parámetros de cumplimiento, entre otros,
está regulado en su ley específica, ¿sí? Mucho cuidado con eso, no confundir con el tema de que el Código Orgánico del Ambiente regula el agua por las razones que les acabo de indicar, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a enfocar y sobre todo resaltar que el Código Orgánico del Ambiente va a estar enfocado y con el objeto de protección, derecho al ambiente sano y derechos de la naturaleza. Otro objeto que tiene el Código Orgánico del Ambiente ya es uno de tipo administrativo, que tiene que ver con la regulación, que tiene que ver con el control y sanción. Me van a decir de qué, de deberes y derechos que giran en torno a lo que es ambiente, ¿sí? Es decir, nuestro Código Orgánico del Ambiente tiene estructurado estos elementos con la finalidad de que el Estado pueda adoptar ese rol regulador, pueda adoptar ese rol fiscalizador de verificación para que se garantice el cumplimiento de la norma y que en el evento de que no se cumpla se sancione. Todo esto va a tener, insisto, como fundamento proteger el ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Este es el objeto que quiero que se les quede muy centrado en su mente, con la finalidad de que con este objeto se pueda comprender el desarrollo de este cuerpo normativo. Va a ser relevante aquí también en elementos preliminares que nosotros dejemos súper claro el tema de la aplicación del código. Ustedes me van a preguntar aquí por qué voy a enfocarme en el tema de aplicación, pero si es obvio, pues todo el mundo estamos llamados a aplicar el Código Orgánico del Ambiente. Sin embargo, creo que es relevante entender que dicho cuerpo normativo ha dejado en bastantes ocasiones dentro de su contenido puesto el énfasis de que todas las personas que tengamos algún vínculo, rol o intervención relacionado al ambiente, que debemos sujetarnos a dicho contenido. Tanto es así que el mismo cuerpo normativo habla que de todas las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades debemos cumplirlo. Esto no excluye a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. De tal manera que si el Estado, por ejemplo, un gobierno provincial, tiene una infracción ambiental, ¿está sujeto a sanción? Por supuesto que sí, bajo los parámetros que están establecidos en este código, ¿sí? Algo relevante que debemos dejar hecho mención en lo que es la aplicación se refiere al hecho de que nosotros, cuando hablamos de determinadas actividades productivas o incluso cuando hablo de recursos naturales no renovables, nosotros debemos dejar sentado aquí que si bien van a haber leyes especializadas en la materia, nosotros cuando revisamos sectores estratégicos del ciclo anterior, dimos algunos ejemplos. Indicamos que, por ejemplo, en materia de petróleo, en materia de energía eléctrica, en materia de minería, vamos a tener normas especiales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en lo que corresponde a gestión ambiental, lo que se vendrá a aplicar es el CODA siempre, ¿sí? Es decir, que insistiendo en esta explicación, voy a poner el ejemplo de minería. Si yo reviso la ley de minería y su reglamento, voy a encontrar que dicho cuerpo normativo tiene incorporado normas de tipo ambiental. Ejemplo, cómo se manejan desechos, qué pasa si es que genera impacto ambiental, cuáles los parámetros que se van a ir cumpliendo en el caso de que se desarrolle una actividad productiva minera y su vinculación con la parte de medio ambiente. Sin embargo, el Código Orgánico del Ambiente, insisto, en lo
que es gestión ambiental será la norma que prime. Les insisto esto porque cuando me refiero a materia ambiental en actividades productivas y de recursos naturales no renovables, siempre tengo que ir también a la normativa especializada, es decir, a la ley que está regulando ese sector estratégico en específico. ¿Sí? Está claro esta parte, se entiende esta explicación respecto al ámbito de la aplicación y cómo aquí se interrelaciona el CODA con leyes especiales, ¿o no? ¿A qué se refiere con gestión ambiental? Porque usted dijo que a lo que corresponde gestión ambiental se va a aplicar el CODA, pero ¿qué es eso que no tiene las leyes especializadas? Perfecto, qué buena pregunta. Las leyes especiales o especializadas, insisto, que puede ser petróleo, minería, hidrocarburos, entre otras, siempre tienen un componente ambiental, es decir, esas leyes me establecen ciertos requisitos que yo debo ir cumpliendo en materia ambiental. Sin embargo, al no ser una norma ambiental que regula todos los elementos, cuando haya un tema ya relacionado a la gestión ambiental, es decir, cómo se va a desarrollar esa actividad productiva, ejemplo, el desarrollo de obtención, extracción, comercialización de petróleo, en lo que es el parámetro ambiental, aparte de irme a esta ley especial, la gestión ambiental tiene que ser cumplida de acuerdo a las normas del CODA. En otras palabras, tengo que aplicar la ley especial en lo pertinente, pero ya el contexto más amplio, lo global de la gestión ambiental, tengo que aplicar el CODA. Es decir, yo no puedo tener la excusa de que, oiga, ¿sabe qué? Yo apliqué la parte ambiental que dice en esta norma especial para excusarme o excluirme de la obligación de aplicar ya la norma que regula la gestión ambiental, como es el Código Orgánico del Ambiente. ¿Sí? Les puedo poner otro ejemplo similar de este caso. Recuerdo yo que la ley de minería... Doctor, una consulta. ¿Se puede aplicar las leyes especiales y el CODA al mismo tiempo? Por supuesto que sí, y les voy a explicar por qué. Porque hay casos, con el ejemplo incluso que yo les iba a plantear este momento con la ley de minería, que fue objeto de una reforma a través de una ley orgánica en el año 2013. Esta reforma incorporó en la ley de minería una forma y un mecanismo especializado a través del cual se iba a obtener un licenciamiento ambiental. Sí, pero es dos artículos que me dicen, verá, el tema para minería artesanal, pequeña minería, tiene que darse en determinadas condiciones y en determinado tiempo. Eso dice la ley de minería a través de esta reforma en materia ambiental, ¿sí? Sin embargo, para yo poder completar la aplicación de esa norma especial, es obvio que yo tengo que remitirme al CODA, porque el CODA sí me define cuál es el proceso completo a través del cual se va a desarrollar ese proceso de licenciamiento ambiental, ¿sí? Entonces, aquí obviamente cuando nosotros tengamos que buscar la aplicación, tengo que tratar de cumplir ambas normas, la norma especial y el Código Orgánico del Ambiente, para no caer en incumplimiento y no caer en infracción ambiental. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿qué pasa si hay una contradicción? Porque sí las hay, y de hecho en el ejemplo que les estoy poniendo hay una contradicción sumamente compleja que el Ministerio del Ambiente desde el 2013 hasta la presente fecha no ha logrado solucionar. Sin embargo, en este momento hay quienes buscamos la aplicación de la ley especial y el Ministerio del Ambiente, con la finalidad de prevenir o adoptar una conducta en precaución, está evitando desarrollar ciertas actividades que la ley especial ha permitido con la finalidad de que se cuide el medio ambiente, ¿sí? Pero esto es un contexto práctico de lo que está pasando. No sé si con el ejemplo quedó más claro o no. Doctor. Sí, dígame, Norsi. Una pregunta, o sea, si es que existe este tema de contradicciones, ¿prima el CODA o las leyes especializadas?
yo le voy a dar una respuesta un poco cruda. Como abogado, uno va a tratar de solventar la necesidad de un determinado cliente. Yo le estoy planteando un caso concreto sobre el ejemplo que les propongo. Yo este rato estoy tratando en un problema puntual ambiental, sosteniendo que la norma especial en el tema minero me es aplicable sobre el CODA. El Ministerio del Ambiente me está diciendo este rato que por prevención y precaución no es posible hacer eso y que me tengo que someter a la norma que está prevista en el Código Orgánico del Ambiente, basado en esta explicación que les estoy dando, ¿sí? Pero en este caso, o sea, si ustedes fueran abogadas del Ministerio del Ambiente y si yo lo fuera, también hiciera esa alegación, pero ya es un tema de una discusión jurídica que tiene que resolverlo el Ministerio del Ambiente. Ahora, desde una perspectiva de interpretación jurídica, si yo les planteo a ustedes que el Código Orgánico del Ambiente es una norma especial que regula materia ambiental, pero ¿qué pasa si hay una norma especial que está regulando un sector estratégico específico y que le da una connotación incluso más específica a la materia ambiental? Esa es la alegación que estoy haciendo yo este rato, indicando que, aparte de que existe una ley especial que regula el tema que yo estoy planteando, este incluso ha puesto condiciones específicas a la materia ambiental. Pero estamos en esa discusión, ¿sí? Es un tema que genera debate, que incluso a ustedes desde la posición en la que se encuentran podrán alegar a favor de una, a favor de otra. Yo estoy haciéndolo a favor de la norma especial que regula condiciones específicas en materia ambiental, tratando de fortalecer la viabilidad y la fuerza jurídica de esa norma. El Ministerio del Ambiente lo está haciendo a la inversa, conforme les estoy explicando, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Doctor, en este caso no se podría aplicar lo que es el principio pro natura porque existe como tal una contradicción de normas. Qué buena abogada del Ministerio del Ambiente. Exactamente me están diciendo eso. Y estoy seguro que me van a negar basado en el principio pro natura, basado en el principio de prevención, basado en el principio de precaución. De hecho, estoy haciendo una lucha que yo creo que es perdida por lo que ustedes mismos me están ganando el caso, el que me hizo esa pregunta, que la señorita Ceballos creo que era. ¿Pero qué principio se está aplicando para su tesis del caso? O sea, mi tesis estoy sustentando en que tengo una norma especialísima. El Ministerio del Ambiente está sustentando su tesis en que por prevención, por precaución y por indubio pro ambiente, pro natura, no me quieren dar paso a lo que yo estoy queriendo hacer, ¿sí? Y lo cual es lógico, ¿sí? Sin embargo, no pierdo también la viabilidad porque estamos en este lío desde el 2018 y también por un tema administrativo, ¿no? Una empresa quiere sacar una licencia ambiental y estamos trabados exactamente 7 años porque el Ministerio del Ambiente no resuelve este problema, ¿sí? Entonces hay un poco que sopesar, ¿no? Estoy en principio de cuidar el ambiente, pero tengo una administración pública deficiente que me tiene sometido a 7 años parado en un proyecto porque no me quiere dar el licenciamiento, ¿sí? Pero esos son los argumentos que están en la mesa en este momento. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Vamos a continuar, aparte de haber hecho énfasis en lo que es el objeto, la aplicación de la ley y sobre todo viendo cómo esta interacción entre lo que es CODA y leyes especiales pueden generar confrontación, contradicción y a veces sí, siendo positivo, pueden complementarse de forma adecuada y todo sería color de rosa, pero no siempre es así. Con esos antecedentes, creo que es importante que ahora abordemos el tema de para qué está implementada esta normatividad, es decir, cuáles son los fines que el legislador buscó con el Código Orgánico del Ambiente. Estos fines a nosotros nos podrán ayudar a entender el alcance que está teniendo esta norma, ¿sí? Y
primera finalidad tiene que ver con esa suerte de regulación de derechos, garantías y principios. Me van a decir de qué. El código insiste, ratifica, es intenso con el hecho de querer cuidar el derecho al ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Sí, el rol, insisto, desde el objeto, y vemos que los mismos fines están relacionados al tema de cómo se concibe, cuál es el alcance, cuál es la regulación de los derechos de las personas y de la naturaleza. Esto siempre va a tener la perspectiva y sobre todo connotación de lo que pudo haber sido un desarrollo de tipo internacional a partir de la Convención Interamericana de Derechos e incluso la nacional a partir de lo que nuestra propia Corte Constitucional ha venido desarrollando en esta materia. Particularmente en derechos de la naturaleza, nosotros hemos observado en el desarrollo constitucional como ejemplo, ¿no? Aparte de ser naturaleza sujeto de derechos, también la Corte ha identificado que elementos de la naturaleza pueden ser sujetos de dichos derechos. Ejemplo, manglares, ejemplo, bosques, ejemplo, animales, entre otros. Todo eso, en teoría, debía estar regulado y lo está parcialmente cumpliendo el legislador, sobre todo en derecho al ambiente sano, porque los derechos de la naturaleza, como habíamos indicado, tienen la limitación que ya habíamos revisado. Un siguiente fin relevante que tiene la norma hace mención e hincapié en lo que es la política ambiental nacional. Ustedes me van a decir, chuta, las políticas es letra muerta, pero creo que como estudiantes de derecho, como futuros profesionales, es importante darle relevancia a las políticas. Y les voy a decir por qué. Por el hecho de que nuestra propia Constitución de la República, en el momento que empieza a regular esas denominadas garantías constitucionales, ha previsto que una de esas garantías sea precisamente las políticas públicas. En materia ambiental, la política pública es relevante por el hecho de que me da toda esa visión, parámetros, lineamientos que deben ser cumplidos a nivel nacional por los diferentes órganos y sobre todo por los diferentes niveles de gobierno. Ahora ustedes vienen de preguntar, ¿y cuál es la política ambiental nacional que tenemos? Realmente somos bien irresponsables porque la última política que yo conozco que fue aprobada por la Autoridad Única del Ambiente fue en 2015-2016. Es decir, estamos aproximadamente a 10 años que esa política no ha sido actualizada. Sin embargo, esa se planteó como objetivo de cumplimiento hasta el 2030. ¿Sí? Pero es relevante, insisto, la política porque forma parte de las garantías constitucionales previstas en nuestra Carta Magna y que su objetivo es garantizar derechos. Si nosotros revisamos nuestra Carta Magna, tenemos 3 tipos de garantías constitucionales. Dentro de las cuales están las garantías normativas, tenemos las políticas públicas, los servicios públicos y las garantías jurisdiccionales. A veces, insisto, se le menosprecia la política pública, sin embargo, por la fuerza jurídica que tiene a nivel constitucional, de hecho, tiene una trascendencia sustancial para la institucionalidad del país y el cumplimiento de los objetivos ambientales que nos estamos planteando como está. ¿Sí? El siguiente fin relevante que tenemos está relacionado con el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
El objetivo de este sistema, chicos, es relevante. ¿Por qué? Porque a través del mismo se van a establecer todas esas competencias y roles que están asumiendo tanto el Estado central como también lo están asumiendo los gobiernos autónomos descentralizados. El Código Orgánico del Ambiente busca no solo a través de este sistema el establecimiento de dicho sistema, perdón, la redundancia, y a la vez la implementación o el implementar. Es decir, este Código Orgánico del Ambiente busca cumplir estos dos verbos respecto de este sistema nacional, no solo incorporarlo normativamente, sino que sea realmente aplicado en la práctica y que cada uno de los niveles de gobierno, cumpliendo los presupuestos que establece el código, ejerza, ejecute y desarrolle dichas competencias. ¿Sí? Siguiente elemento o finalidad sustancial tiene que ver con los mecanismos de uso, conservación y restauración de los elementos del ambiente. El código también tiene como finalidad ver la manera en que los elementos del ambiente, que nosotros los revisamos en detalle, suelo, subsuelo, biosfera, patrimonio natural, sistema nacional de áreas protegidas, entre otros, pueda ser objeto de uso, conservación y de restauración. Aquí vamos a encontrar esos lineamientos de cómo se ejecuta y se practican dichos mecanismos, ¿sí? Otro fin que se ha establecido a través de este código tiene que ver con las actividades que generan impacto ambiental. Lo que va a buscar el código son básicamente dos acciones. Uno, la prevención, es decir, me quiero anticipar a que se genere un impacto, un daño ambiental, siempre y cuando tenga evidencia, y también va a tener un rol en donde el Estado, a través del ente rector, va a regular las actividades que generan impacto ambiental. Es decir, dentro de este código yo voy a poder apreciar que existen actividades que generan poco, mediano o alto impacto ambiental. Un ejemplo de actividad que genera alto impacto ambiental, una actividad petrolera. Es decir, en el momento que yo desarrollo un tipo productivo como este, al tener alto impacto ambiental, este código prevé que yo voy a desarrollar el mismo. Si yo no cumplo esa alta regulación, yo no voy a poder desarrollar dicho proceso porque no estoy generando el respaldo suficiente a efectos de proteger el medio ambiente, ¿sí? Entonces, esta finalidad es relevante en su opción o visión preventiva como en su actividad de regulación, es decir, ponerle las reglas bajas, medias o altas para el desarrollo de dicho proceso productivo. Está también el tema de la participación. Nosotros ya habíamos hecho mención a este tema a través del principio que está regulado constitucionalmente y que tiene que ver con el hecho de que las personas deben conocer las actividades que generan un impacto ambiental y que obviamente se puedan pronunciar con los alcances que tiene la consulta ambiental, que tiene la consulta previa, libre e informada, y obviamente y complementariamente el tema de la consulta prelegislativa. Esto sin perjuicio de que a través del código se busque también garantizar el acceso a la información ambiental. Este tema de la participación, recuerden ustedes que nosotros también lo analizamos desde una perspectiva del derecho internacional.
Ecuador ha suscrito y ratificado el acuerdo de Escazú, que viabiliza también estos elementos, la participación activa y el acceso a la información que tiene relevancia ambiental. ¿Sí? Creo que dentro de los fines es muy importante también entender el hecho de que vale hacer referencia a el libro cuarto, creo que era que le detallamos anteriormente, que hacía mención al cambio climático. Y precisamente la finalidad de este código tiene que ver con dichas medidas que buscan prevenir o mitigar el cambio climático, bajo la perspectiva precisamente de la garantía de los derechos y teniendo en cuenta esta última opinión consultiva, ese derecho al clima sano. ¿Sí? Aquí vamos a tener en cuenta dichas medidas que van a buscar garantizar que nuestra biosfera sea objeto de la garantía de esos derechos de la naturaleza y el que forma parte y es un elemento del medio ambiente. ¿Sí? Finalmente, creo que dentro de los múltiples fines que vamos a encontrar en este código, estoy enfocando a los más relevantes y creo que son sustanciales que nosotros tengamos el conocimiento. Vamos a terminar esta parte con el tema de las competencias. ¿Sí? En esta parte, vamos a hacer relación de manera relevante al sistema nacional que ya revisamos en el ítem número 3 y que se relaciona a estas competencias debido a que en estas competencias yo voy a anclar relacionándolo a este sistema nacional, definiendo con claridad qué competencias dentro de ese sistema le corresponde a la autoridad ambiental nacional y cuáles le competen a los GAN, sean provinciales, municipales, parroquiales. Aquí hay que dejar en claro, y era esa crítica que nosotros hicimos al código, es decir, a esa afirmación que comprendía que la autoridad ambiental es el ente rector en materia ambiental, particularmente en política ambiental. ¿Sí? Vemos aquí otra vez fortalecer esa figura centralizada del Estado que busca definir esos lineamientos macros, gruesos, que buscan, en otras palabras, someter a los diferentes niveles de gobierno a mantener una sola visión en prevención, en conservación, uso y aprovechamiento. ¿Sí? Con esto, chicos, dejamos claro los fines que tiene nuestro código orgánico y que sobre esto va a ir estructurándose toda esa normativa y sobre todo esos elementos y requisitos específicos que incorpora cada uno de los libros que vamos a ir analizando. No sé si sobre esta parte tienen alguna duda, alguna inquietud. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. Claro. Acerca de la política ambiental que usted mencionaba. Creo que se apagó el micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí le escucho. Acerca de la política ambiental que usted mencionaba del año 2017-2018, no me acuerdo muy bien. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es exactamente esta y por qué no se ha podido implementar hasta ahora? Ya, deme un minutito, por favor. Voy a dejar de compartir esto. Bueno, a efectos explicativos, cada autoridad estatal, cada cartera de Estado que dirige un sector que le ha encargado la función ejecutiva, tiene como objetivo siempre tener definido unas políticas. En el caso de ambiente, de hecho fue en el gobierno, en la última parte del gobierno de Rafael Correa, que
obligó a la ministra del Ambiente de su momento a emitir esas políticas, lineamientos que tienen que ver con la participación, con elementos que deben cumplir todos los niveles de gobierno con la finalidad de cuidar el medio ambiente y los derechos de la naturaleza. El problema y la crítica que hemos hecho nosotros en la clase el día de hoy es que se ha dejado de lado este tema. Imagínense, son 10 años que ni siquiera se ha tocado el tema y a pesar de que han pasado algunos gobiernos no se ha dado una actualización, no se ha dado un fortalecimiento incluso de socialización. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen la política ambiental nacional? No. Creo que es un tema que ha generado una limitación por parte del Ministerio del Ambiente, ya que ha dedicado sus actividades a otro tipo de esferas y no a definir esta política que creo que es sumamente relevante, ya que a través de la misma sí podríamos generar una institucionalidad sumamente sólida, ya que a través de la política se hace práctica muchas de las normas que nosotros vamos a estudiar e incluso ya la hemos venido estudiando en materia ambiental. Esa es la crítica. Existe, está desactualizada, el Ministerio del Ambiente no ha tenido la predisposición de fortalecer su aplicación, de actualizar su contenido y peor aún, de motivar a los diferentes niveles de gobierno a su cumplimiento. ¿Sí? Ese es el problema, a pesar de la importancia que esta tiene. ¿Quedó clara la explicación o de pronto alguna duda? Sí, señor. Sí, rector. Si de pronto se nos acaba, bueno, tenemos 2 minutos todavía. Creo que el señor Quito Isaca pidió la palabra. Gracias, doctor. Solo una cuestión en cuanto al tema del último ítem que usted menciona de las competencias. Esta hace referencia la articulación que debe llevar a cabo el gobierno central a través del órgano rector con los gobiernos autónomos descentralizados, y el centro, digamos, de este tema sería el Sistema Nacional de Descentralización. Por supuesto, este sistema prevé la posibilidad de delegar competencias, que determinadas acciones o procedimientos que han estado centralizados puedan ser delegados a diferentes niveles de gobierno. Ejemplo, a los GAT municipales. Se les puede delegar esta facultad de gestión ambiental siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Por eso es que algunos GATs tienen incorporado dentro de su institucionalidad unidades de gestión ambiental porque han sido acreditados como tal por parte de la autoridad nacional. Entonces, esto viabiliza o permite que la centralización, que es la crítica que estamos haciendo, se desvirtúe de tal manera que se agiliten trámites, sean mucho más eficientes y no tengamos tanta complicación. Esto sin perjuicio de que sí haya competencias definidas por el código y que son específicas para diferentes niveles de gobierno. ¿Sí? Gracias, doctor. Señorita Álvarez, creo que tenía alguna duda. Sí, perdón, no puede activar el micrófono. Usted mencionó la parte de las políticas ambientales, que con eso se alude a 3 garantías constitucionales. ¿Cuáles serán esas? Disculpe. Ya, creo que se nos va. Voy a cerrar la sesión, inmediatamente nos conectamos para culminar la clase, ¿sí? Para dar la explicación también. Listo, muchas gracias. Ya, inmediatamente nos conectamos. Bueno, la pregunta que nos hacía la señorita Amy Álvarez dice cuáles son las garantías constitucionales. Creo que para tener claridad de esa respuesta podemos remitirnos desde el artículo 84 de la Constitución de la República, en donde nosotros desde ese articulado vamos a entender desde el título que incorpora estas disposiciones, nos habla de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales están desarrolladas en los artículos 84 y siguientes de la Constitución y se pueden clasificar en garantías normativas, que en otras palabras tienen que ver
con el hecho de que todo instrumento jurídico, toda norma que se emita en su diferente nivel de, en este caso, de obligatoriedad, sea desde una ley orgánica hasta el último acuerdo ministerial, tiene como objetivo garantizar el contenido de la Constitución. A eso se refiere una garantía normativa como garantía constitucional. Segunda garantía constitucional son las políticas públicas y también los servicios públicos. Es decir, la política y los servicios públicos tienen como finalidad garantizar los derechos previstos en la Constitución, por lo tanto se configuran como garantías constitucionales. Finalmente, la última garantía constitucional son las garantías jurisdiccionales, es decir, dichas acciones que buscan garantizar los derechos constitucionales y que ustedes obviamente en materia constitucional debieron haberlos estudiado en detalle, que van desde medidas cautelares, acción de protección, habeas data, habeas corpus, entre otras. Sí, creo que con eso queda clara la explicación de qué es una garantía constitucional y por qué le damos tanta importancia, en este caso, a la política, por lo que representa a nivel incluso